Bienvenidos a La Voz del 21 y en época de coronavirus surgen diversas preguntas y los alimentos no son la excepción. Y nos preguntamos, por ejemplo, si el COVID-19 se contagia a través de los alimentos, si es seguro comer alimentos que sean importados, cómo debemos manipular nuestros alimentos a diario. Y para responder todas estas preguntas y conocer las medidas preventivas que debemos tomar con respecto a los alimentos, a la seguridad de nuestros alimentos, nosotros estamos conectados con Alfonso Vargas, que es ingeniero de Industrias Alimentarias de la Universidad Le Cordon Bleu, que está conectado con nosotros. Muchas gracias, Alfonso, por darnos esta entrevista. Hola Liz, buenos días, un placer estar contigo y agradezco la oportunidad de poder conversar estos temas tan importantes, especialmente en este contexto. Alfonso, hoy hay mucho temor al contagio del coronavirus y, bueno, no está de más tomar algunas precauciones de prevención para evitar el contagio, pero aquí salta una duda y es si el coronavirus se puede transmitir a través de los alimentos. Sí, bueno, para responder esa pregunta de manera inicial, en coordinación con el capítulo de Ingeniería e Industrias Alimentarias y colaboración de la Universidad Le Cordon Bleu, se formuló un documento de trabajo que nace de una revisión formal de toda la evidencia científica disponible hasta ahora y las bases oficiales también para ello. Y la conclusión que se llega es que este microorganismo, este virus, no está asociado con la transmisión alimentaria. Por lo tanto, el consumo de alimentos no representa un riesgo frente al contagio de este microorganismo. Claro, tú nos hablabas que también había dos formas de contagio, ¿no es cierto? Hay que aclararlo. ¿Cuáles son esas dos formas de contagio y por qué entonces dentro de esas dos formas de contagio sería muy improbable que los alimentos nos contagien, valga la redundancia, el COVID-19? Sí, básicamente para comprender esta aseveración hay que hablar un poco de la cadena de infección. La forma en cómo se transmite este microorganismo tiene dos grandes caminos, ¿no? El primer camino es de una manera directa, a través de las pequeñas gotas que una persona segrega cuando tose, estornuda o habla, una persona infectada, claro está. Y hay una forma indirecta, que es mediante la contaminación de superficies. Este microorganismo ha demostrado tener ciertas características de persistencia a condiciones ambientales en las superficies que nos podría generar una infección a través de una poca higiene de las manos y contacto con superficies que podrían estar contaminadas. En ese segundo caso de contaminación indirecta, básicamente todo podría ser un vehículo para la transmisión del virus, incluidos los paquetes, la mesa, el piso, las mascotas como tal, y ahí es donde tenemos que tener un cuidado particular. Ahora, como tú me dices que hay que tener un cuidado particular, entonces surge la pregunta si algunos productos que consumimos que son importados, por ejemplo, de Estados Unidos, Europa, donde hay mucho mayor número de contagios seguro. Claro, inicialmente esta duda era mucho mayor, puesto que nuestro país estaba en una condición mucho menos, donde la propagación del virus era mucho menos importante que en otros países, ¿cierto? Sin embargo, aún existe ese temor y, bueno, como he mencionado, este microorganismo persiste en la superficie por un tiempo, no va a persistir también eternamente. Los estudios que tenemos hasta ahorita demuestran que la persistencia varía entre un par de horas y un par de días. Estos tiempos son excedidos por mucho por los tiempos de importación. Por lo tanto, los organismos internacionales han concluido que tampoco hay un riesgo asociado con la importación de alimentos y el consumo de los mismos. Adicionalmente a eso, las prácticas regulares que son como requisito para la producción y comercio internacional de alimentos basadas en los principios de higiene son suficientes para evitar también una posible contaminación indirecta a través de los alimentos. Ahora, Alfonso, han salido hoy muchos remedios que pueden supuestamente prevenir el contagio del coronavirus, otros dicen que pueden curar el coronavirus, nos pasan por WhatsApp diversas formas de curarnos. ¿Hay algún alimento que de verdad pueda prevenir el contagio? Sí, bueno, básicamente para cualquier mensaje el principio es utilizar fuentes fiables, ¿no?
¿no? Y si son oficiales, mucho mejor, del Ministerio de Salud o de la Organización Mundial de la Salud. Y a la actualidad, ninguna de esas recomendaciones o lineamientos oficiales ha concluido que algún alimento tiene un beneficio en la prevención de la infección. Muchos alimentos que conocemos son muy nutritivos o tienen características, inclusive antibacterianas, como el ajo, como el quión, como el tócosh, que también se ha hablado mucho. Sin embargo, no hay evidencia de que estos alimentos sean efectivos para este virus en particular. Quizás en nuestra experiencia sí, para un resfrío común, pero no para esto. Estas situaciones han llegado en algunos países a plantear mitos muy grandes. Inicialmente en China se popularizó el uso del ajo. Sin embargo, inmediatamente la Organización Mundial de la Salud brindó una recomendación de que esto no era real. Claro, claro, yo he escuchado muchos mitos, incluso lo último que escuché son las gárgaras de sal que te podían curar el coronavirus. Por favor, entonces hay que mantenerse atentos a la información oficial. Hoy hay muchas restricciones para salir, los lunes, miércoles y viernes les toca a los hombres, los martes, jueves y sábado a las mujeres, hay toque de queda y tenemos que comprar alimentos para una semana y ahí surge un tema muy importante y es conocer cómo salvaguardar nuestros alimentos, cómo manipular de forma correcta nuestros alimentos para garantizar nuestra salud. Sí, bueno, eso es muy importante en este contexto mucho más importante, por dos puntos principalmente. Primero hemos hablado que podría haber la posibilidad de una contaminación indirecta a través de un caso muy improbable en donde una persona básicamente estornuda en la superficie de un alimento. Entonces tenemos que tomar algunas medidas preventivas para ese caso supuesto. Y otro punto importante que resalta la importancia de garantizar la inocuidad de nuestros alimentos, es decir, que no nos hagan daño, es que actualmente nuestros servicios de salud están a capacidad máxima y se están enfocando particularmente en atención de brote del COVID-19. Entonces, adicionar cualquier carga de enfermedad por una carga por alguna enfermedad de transmisión alimentaria no es lo ideal y posiblemente no tengamos un acceso directo a esos servicios de salud. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar esos dos problemas? La Organización Mundial de la Salud ha recomendado el seguimiento de 5 pilares de la inocuidad alimentaria, que incluyen mantener la limpieza de los alimentos, separar los alimentos crudos y cocinados, cocinar completamente los alimentos, mantener los alimentos a temperaturas seguras y usar aguas y productos seguros. Ahí en el tema que nos dices acerca de las temperaturas, ¿cuáles son las temperaturas exactas? Generalmente cuando, por ejemplo, nosotros comemos nuestro almuerzo, no lo terminamos o de repente queda algo en la olla y decimos, bueno, lo vamos a guardar, lo tenemos encima de la cocina y lo comemos después de 3 o 4 horas. ¿Cuán seguro es hacer esto o cuáles son las recomendaciones en este caso? Sí, esa es particularmente la recomendación 4, que es mantener los alimentos a temperatura segura. Lo que sucede es que un alimento cuando está a temperatura ambiente es mucho más propenso a que los microorganismos que naturalmente van a estar en el alimento proliferen. Va a llegar un punto en donde la cantidad de estos microorganismos como bacterias, virus, hongos va a ser tanta que al consumirlos nos va a generar daño. Entonces, una estrategia para reducir esa velocidad de crecimiento de la población de estos microorganismos es a través del uso de la reducción de temperatura o también la utilización de temperaturas altas. Normalmente un alimento no debe estar a temperatura ambiente por más de 2 horas. O si bien está en refrigeración, que significa por debajo de los 5 grados centígrados, o se mantiene a temperaturas por encima de los 60 grados. A estos dos grandes espacios de temperatura se les conoce como zonas seguras. Perfecto, Alfonso, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista. Te pedimos, por favor, que nos recalques cuáles serían los consejos para la inocuidad, para la seguridad de nuestros alimentos, tanto en casa como quizás si tienes consejos para los que de repente tienen alguna tienda. También quería hablar, ahora recuerdo una de las preguntas que quería decirte era la gente que está enferma, ¿no? De repente tiene algún síntoma de coronavirus o de repente de una gripe. ¿Esas personas tienen que manipular los alimentos? ¿Es seguro que hagan esto o es mejor no hacerlo? Sí,
Básicamente, en ese caso, la aplicación de los principios generales de higiene se aplica. Los principios generales de higiene dictan que la manipulación de los alimentos nunca debe recaer en una persona enferma, independientemente de qué tipo de enfermedad. En este caso, que estamos pasando un brote importante del COVID-19, una persona que es sospechosa o muy probable o presenta algunos síntomas relacionados con esta infección, debería evitar a toda costa la manipulación de los alimentos en la casa o su comercialización en un local de comercio minorista o mayorista, puesto que podría generar el segundo caso improbable que habíamos comentado de la infección indirecta, ¿no? Y bueno, en estos casos, de hecho, esto está alineado con las recomendaciones generales de aislamiento frente a una posibilidad como esta que dicta el Ministerio de Salud. Debe ser cumplida en este caso. Ahora, por otro punto, en la recomendación... Perdón. No, dime, continúa, por favor. Sí, la otra parte de la pregunta era la recomendación general. De igual forma, lo que se ha recomendado oficialmente a nivel internacional es el seguimiento de las 5 claves de inocuidad alimentaria que se basan en los principios de higiene. ¿Por qué? ¿Por qué no hacer algo particular para este caso? Porque hay un punto a nuestro favor. Este virus es susceptible a la aplicación de las medidas regulares de control que se aplican a cualquier microorganismo. El tema de lavarse las manos con jabón es una buena forma de evitar un contagio y también se puede aplicar en la preparación de alimentos al lavarse antes, durante y después de utilizar los alimentos y comerlos. También el separar alimentos crudos y cocinados, el cocido ya ha sido pasado por un proceso térmico que elimina, si lo hacemos bien, elimina mucha de la carga bacteriana o microorganismos del alimento, y si los separamos, pues ya no habría ningún motivo para que estén contaminados. La cocción completa a temperaturas superiores a 70 grados también, los diversos estudios han demostrado que este virus, o los virus muy similares a este, que han generado brotes también importantes, no pueden sobrevivir básicamente a temperaturas superiores a los 70 grados por más de un minuto. Entonces, una buena forma de sentirnos tranquilos con nosotros mismos, también, aunque sea esto preventivo, es aplicar este tipo de cocciones por más de 70 grados por más de un minuto. De manera práctica es hervir y cocinar bien los alimentos en casa. Posteriormente, el tema de aplicar la preservación o conservación de los alimentos a estas temperaturas seguras de refrigeración y congelado, y también a temperaturas altas, podría prevenir que nos enfermemos de algo del estómago, una infección estomacal. Y finalmente, el uso de agua y productos seguros, pues es siempre importante reconocer que todo lo que utilicemos en la cocina no esté caducado, que esté limpio, que no nos vaya a generar una infección. Claro, dentro del escenario posible, ¿no? Perfecto, Alfonso, muchas gracias por haber participado en La Voz del 21. Gracias por tus consejos y vamos a estar conectados contigo para otras novedades. No sé, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos los que se han conectado a la señal de Perú 21 Televisión. Como ya sabemos, no existen estudios que demuestren que el COVID se contagia a través de los alimentos. Sin embargo, lo que sí se puede hacer es que lo que sí se sabe es que el virus es poco resistente al calor, por eso se recomienda cocinar los alimentos, en especial los de origen animal, y lavar las frutas y las verduras que ustedes consuman. Ya saben que siempre tenemos que aplicar el lavado de manos por 20 segundos todas las veces que podamos y quedarnos en casa. Buenas tardes.